Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestra entrevista en la jornada del día de hoy y hoy queremos hablar sobre la relación que tiene Paraguay con China continental. Relación, diría usted, si no tenemos relación relación diplomática, sí, relación, porque hay un montón de comercio que tenemos con China, sobre todo en materia de importación, y hay oportunidades, ¿verdad?, que Paraguay muchas veces no las está aprovechando por cuestiones políticas. Es por eso que hoy tenemos a Jorge Peralta, él es director de China Consultora, una empresa que se dedica a dar asesoramiento a personas que trabajan en el comercio internacional, aquí a nivel Paraguay y también a nivel internacional, porque me comentaba antes de entrar al aire de que incluso está haciendo asesorías para algunos empresarios de la región e incluso de Europa. Él vivió en China unos años, conoce a profundidad sobre, bueno, todo lo que es la política comercial china y por eso nos pareció sumamente interesante que pueda venir a visitarnos aquí en el canal para poder hablar un poco de este tema que siempre está ahí en materia de conversación. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Samuel? Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Es siempre un privilegio para mí poder compartir un poco de lo que aprendí estando ahí en China y asesorando a las empresas, ¿verdad? Siempre la gente pregunta, es un tema que me apasiona bastante, pero también que es muy importante que la gente sepa más sobre el tema porque hay mucho vacío, digamos, en nuestro país sobre ese tema. Bueno, y es siempre importante una persona que vivió en China, porque me comentabas antes de entrar al aire que estuviste viviendo 3 años, entre eso, digamos, estuviste en Shanghái y en otras ciudades, lo cual le permite a uno conocer un poco la cultura, conocer la realidad, porque una de las cosas que te dicen a través de los medios, que uno se va enterando por comentarios que de repente se hacen, ya sea del sector político, del sector social, económico, y otra cosa es vivir, estar el día a día, mirar cómo es el día a día en un lugar y quizás descubrir que hay, como bien dijiste antes de que salgamos al aire, hay verdades, pero también hay muchos mitos, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad, digamos, que fuiste a conocer. ¿Cuáles fueron los años que estuviste viviendo en China? Bueno, mi aventura, digamos, con China empezó en el 2010, la primera vez, y la última vez que estuve fue en el 2017, en realidad 7 veces, pero sumando los tiempos en que estuve, suman más o menos 3 años, ¿verdad? 3 años. Entre el 2013 al 2017, digamos, fue más mi interacción. Quise ir ahora por la pandemia, no se pudo, ¿verdad? Y bueno, desde acá igual estoy trabajando. Pero mencionando un poco lo que decías, para los chinos es muy importante a nivel personal, a nivel interpersonal, el tema de las relaciones. Ellos le llaman, en chino se dice Guangxi. Guangxi significa relación de valor agregado, que una relación genere un valor agregado. Si a nivel personal eso ellos lo aplican, que para tener primero transacciones comerciales es mejor primero tener unas buenas relaciones interpersonales. Imagínate eso llevarlo al campo diplomático, ¿verdad? Y eso es la parte que nosotros no estamos entendiendo, porque interpretamos como que eso es algo que ellos nos quieren imponer algo, ¿verdad? Y cuando en realidad es parte de su cultura. Yo miro mucho lo que es la China milenaria, no la China de los últimos 100 años, que ellos le llaman el siglo de la humillación, de la cual se están recuperando. Y lo que ellos miran es el sueño chino, ellos le llaman, volver a ser una nación, una potencia, que ya lo fueron en la antigüedad, volver a recuperar ese estatus, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo a China, lo veo de esa forma, no la veo como la China comunista, como la China dictatorial, como una China que tiene, es cierto, tiene un socialismo, pero ellos le llaman socialismo con características chinas, es decir, es una prosperidad compartida, ellos le llaman, una prosperidad compartida, no tanto un igualitarismo impuesto, sino más bien una prosperidad compartida, pero sí con una estabilidad política, ¿verdad? Totalmente. Y yo la veo a China también, digamos, desde afuera, con una política, ponerle socialista a nivel interno, pero súper capitalista a la hora de hacer negocios. O sea, ya cuando van a hacer negocios, ellos son probablemente el mercado más abierto del planeta, ¿verdad? Porque ellos no tienen problema si vos sos de izquierda, blanco, rubio, negro. No. Ellos, si pueden hacer un buen negocio, está abierta la puerta. Ganar, ganar. Ganar, ganar. Exactamente. Claro. Que quizás lo que a nosotros nos falta aprender. ¿Verdad? Pues nosotros miramos demasiado a ver si tu país es esto, aquello, ¿verdad? No. Ellos ven negocios, ellos ven números, ¿verdad? Y ahí es donde te quería preguntar, Jorge, un poco algunos datos que me comentaste a lo largo de este tiempo fuiste recopilando. Hay que recordar también de que Jorge es economista, ¿verdad? Y tiene también una maestría justamente en todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas y la situación económica de China. Y había algunos números que querías mostrarnos.
Sí, un poco para ilustrar, porque la gente ahora, bueno, todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo con Uruguay por el tema Exacto. de la negociación de un posible tratado de libre comercio con China, que no es algo nuevo para China, ¿verdad? Justamente. Y sí, teníamos algunas cosas que queríamos compartir, ¿verdad? A ver si nos pueden pasar también, acá tenemos una primera presentación, ahí vamos a ir mirando, Jorge, a ver si podemos ir hablando. Sí, bueno, Este Tratado de Libre Comercio. Sí, un TLC, bueno, ¿qué es un TLC? Un Tratado de Libre Comercio, básicamente lo suscriben dos o más países donde se acuerdan preferencias arancelaria en bienes y servicios. Y no es algo nuevo para China, ya lo hizo con muchos países. De hecho, estamos hablando de 16 socios, 28 economías, de las cuales firmaron 10, al menos 10 tratados de libre comercio, ya están vigentes con China. Ahí, por ejemplo, le veo a Chile, Perú, que es de nuestra región. Exactamente. Y ya tienen ellos TLC con los Sí, chinos. Chile tiene desde el 2005, lo más adelantado fueron los chilenos, ahora el 2005, Perú desde el 2009 y Costa Rica el 2011, con experiencia un poco dispare, ¿verdad? La experiencia de Costa Rica no fue tan buena, digamos, porque no es lo mismo lo que ellos producen que lo que produce Chile y Perú, ¿verdad? Ahí quiero hacer un pequeño comentario, en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Porque recuerdo cuando hablábamos con la autoridad de Estados Unidos, ellos el argumento, ¿verdad? Respecto decían, bueno, los chinos le prometieron mucho a los costarricenses en materia de infraestructura y qué sé yo, y al final de todas las cosas que le prometieron, muy poco es lo que cumplieron, ¿verdad? Y eso como para un poco desmilitar un poco lo que fue el acuerdo en el caso de Costa Rica, que es un país pequeño, ¿verdad? No hicieron el mismo comentario con el caso de Chile, porque ahí hay un comercio muy fluido. Yo estuve hablando con un economista chileno de la Universidad Católica de Chile que hizo un paper que se llama ¿Por qué Paraguay rechaza a China y acepta a Taiwán?, ¿verdad? Y habla del costo de Taiwán. Y él justamente habla de la complementariedad que tienen nuestras economías, ¿verdad? O que tendría si nosotros tuviéramos relaciones con ellos. Bueno, pero volviendo un poco a lo que... ¿Podemos volver a la gráfica? A la gráfica, porque es interesante ver ahí los números. Entonces, yo te pedí para mirar un poco los números. El primero, ese. En Brasil, por ejemplo, hizo un comparativo 2007 y 2021. ¿Por qué 2007? Para ver cuál fue el efecto antes de la crisis americana, de la subprime. Porque algo pasó ahí con China y donde China empieza a tener un mayor protagonismo en la región, ¿verdad? Entonces, antes, en el 2007, Brasil tenía un déficit en su balanza comercial. Ahí estamos viendo. Sí. Pero en el 2021, Brasil tiene un gigantesco superávit de 40 mil millones de dólares, más o menos el 26%, de su balanza comercial con China, ¿verdad? Sin tener TLC. El siguiente... ¿La siguiente placa? Sí, la siguiente placa, si no me ayudan, en el caso argentino. El caso argentino, bueno, el caso argentino es muy peculiar, muy particular, porque ellos tenían un pequeño superávit en el 2007. Pero por todos los vaivenes que tiene la economía argentina, porque ellos mismos no se ponen de acuerdo internamente, hoy día tienen un superávit muy grande, casi el 50% con China, ¿verdad? Y el siguiente caso, que es el caso uruguayo, que ahí me quiero detener un poco, ¿verdad? A ver si podemos pasar al siguiente. Sí, por favor. En el caso uruguayo también se da lo mismo. En el 2007 ellos tenían un déficit en su balanza comercial. Recordemos, balanza comercial es diferencia entre exportaciones e importaciones. Si es negativo, hay más importaciones. Ahora, ¿estamos viendo balanza comercial total o solamente con China? Estamos viendo, y buen punto, ¿verdad? Porque vemos también la posición que tenía China en el 2007 dentro de la estructura de importación de cada país, ¿verdad? China estaba en el tercero, cuarto, quinto lugar. Ahí pero en el 2007 tenía una participación del 3.5. Sí, muy baja, muy baja. Y eso es una constante en la mayoría de los países. Y ahora sube casi a 10. Sí, y China está en primer lugar. En el primero o segundo, por lo menos, en todos los países. Y Uruguay pasa de un déficit en la balanza comercial a un superávit en la balanza comercial con China, y es ahí donde ellos creen y se juegan, digamos, por querer ganar más con un tratado de libre comercio. Claro. Bueno, y podemos seguir viendo los demás, ¿verdad? A ver los otros. Bueno, esto muestra un poco cómo está compuesta esa balanza comercial, pero básicamente... En productos. En los productos, pero básicamente lo que muestra es que Uruguay le vende casi lo que nosotros podríamos vender. Alimentos. Alimentos, soja, carne y sus derivados, yogur, leche, lácteos y cosas muy similares. Y si vemos el siguiente también, ahí ya hablamos de Chile, y Perú, ¿verdad? ¿Por qué estoy mostrando esto? Para ver qué es lo que es el Tratado de Libre Comercio y los efectos que pueden tener. Ver países de la región que ya tuvieron esa experiencia, ¿verdad? Claro. Entonces, Chile, en el 2005, bueno, yo hice un comparativo en 2007 ahí, pero eran los primeros años y ya se ve un superávit en la balanza comercial. Y en el 2021, Chile aumenta ese superávit, mantiene y aumenta incluso el superávit en su balanza comercial.
Y me decía el economista, se llama Francisco Urdínez, de la Católica de Chile, un estudioso también de la economía de China y chilena, que la experiencia para Chile fue positiva. Si uno hace el balance, por supuesto hay sectores que pierden, sectores industriales, pero la mayoría en su conjunto de la economía sale ganando, sale fortalecida, ¿verdad? O sea, a ver, ahí lo que quiero consultarte, no es que hubo esa, porque acá puede ir el miedo, el cuco de que hacemos un TLC con China y va a venir la invasión de productos chinos que va a cerrar toda la industria local. Y mira, y no es tan así. No ocurrió eso. No ocurrió, y te voy a mostrar. No ocurrió ni en Uruguay ni en Chile. Bueno, Uruguay todavía no tiene el Tratado de Libre Comercio. Pero teniendo abierto el mercado igual no ocurrió. Claro, porque los países tienen que saber negociar. Y yo creo que Paraguay tiene una pequeña ventaja incluso en ser último. A veces ser último, a veces el famoso... Vos ya viste todos los errores de los otros. Exacto, y nosotros podríamos aprender, pero mi preocupación es que en Paraguay no nos estamos preparando. Y en el caso de Perú, último caso, ¿verdad? El Chile le vende cobre, ¿verdad? Y China es el mayor consumidor y Chile, y bueno, lo mismo con Perú. Perú en el 2009 tiene su TLC, pero antes de eso ya tenía un pequeño superávit. Sí. Y Perú es el que tiene el mayor superávit como porcentaje, ¿verdad? De el total con China, ¿verdad? Entonces, ¿por qué muestro todo esto? Porque hay un cuco también, y creo que está en el siguiente, ¿verdad? A ver si podemos mostrar el siguiente. Que tiene que ver con el efecto empleo. Eso es uno de los grandes argumentos. Van a venir los chinos, no van a sacar empleo, no podemos competir con ellos. Esto es un paper, un estudio que se hizo de la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Efectos de China en la cantidad y calidad del empleo en América Latina. Y lo que muestra básicamente es que China no solamente compró o importó productos de América Latina en cuanto a materias primas, también hizo inversiones en diferentes sectores, entre ellos el sector industrial, sector agrícola. O sea, vino capital chino a América Latina a invertir acá y generar trabajo acá. Exacto. Y no solo eso, también financiamiento, ¿verdad? Incluso compraron deuda soberana. Y los chinos tienen algo muy interesante que muchas veces no se destaca mucho. Ellos tienen la filosofía de la no injerencia en asuntos internos de los países. Es decir, yo puedo ser un país democrático y ellos no me van a querer imponer a mí una agenda, y no me van a querer imponer a mí una receta que yo tengo que cumplir a rajatabla para que mi economía siga funcionando. Ellos respetan eso, ellos lo que quieren hacer es negocio, ¿verdad? Claro. Y bueno, y esto muestra un poco eso, el efecto empleo. En un lapso de 15 años, según este estudio, se generó 2 millones de puestos de trabajo en el comercio, en la inversión extranjera directa, una inversión de 100 mil millones de dólares, que generó más o menos 300 mil puestos de trabajo, y en infraestructura 56 mil millones de dólares, que generó 400 mil puestos de trabajo. O sea, y por supuesto, hay sectores que tuvieron que hacer un cambio, hay sectores más mano de obra intensiva, en los cuales los chinos tenían ventajas comparativas, que obviamente son sectores que tuvieron que migrar o cambiar, ¿verdad?, de sector. Bueno, yo creo que la pandemia mío nos enseñó eso, ¿verdad? No es un trauma que alguien pueda reinventarse y ir a algo en lo cual va a especializarse mejor. Una economía, por pequeña que sea, tiene lo que se llaman las ventajas comparativas. Yo puedo ser una economía pequeña, pero puedo tener una ventaja comparativa que otros países no tienen en algún campo específico. Claro, claro. Y ahí te consulto, Jorge, ¿se puede dar, en el caso con China, si eventualmente llegamos a tener algún tipo de apertura, algo similar a lo que ocurre con Brasil? ¿En qué sentido? Brasil usa a Paraguay como un soporte para su industria, ¿verdad? Productos o cuestiones que acá, como por ejemplo hilos y cables para toda su mega industria automotriz, ellos lo producen acá y abaratan costos en vez de comprar de China, ¿verdad? China podría usarnos también a nosotros en ciertas áreas donde producir a ellos acá también les convenga por alguna ventaja o por cercanía con algún mercado como Brasil o Argentina, hacer, no sé, alguna terminación de algún producto acá y de acá nomás ya vender. ¿Se puede dar ese tipo de situación? Se puede y se está dando, ¿verdad? Solamente que eso ya depende de nosotros, eso ya no es culpa de China, eso ya depende de nosotros, ¿verdad? Si nosotros le ponemos muchísimas trabas para que vengan los chinos, cuando va a venir un empresario chino acá es un mes y medio casi de trámite para que el empresario venga y haga todos sus trámites, se instale, se le mira con sospecha, se le trata casi como un delincuente, ¿verdad? Si no cambiamos esa forma, ellos no van a querer venir. Esto que estamos viendo ya es Paraguay, ¿verdad? Aterrizamos un poco esto a Paraguay. Vamos a ver Paraguay. ¿Qué de nosotros, verdad? Veíamos que el mayor déficit en la balanza comercial que vimos fue el de Argentina, que es 50%. Y era más antes, bajó ahora el déficit China-Argentina. Pero con Paraguay tenemos un 99%, es más alto de América Latina prácticamente, en déficit
en la balanza comercial con China. Esto es lo que significa que nosotros le compramos a ellos por más de 3.000 millones de dólares anuales y no le vendemos nada. Sí, se le O vende le vendemos poco. 50, lo más que se millones. vendió fue 50 millones y ahora estamos por 10, 12 millones de dólares. Y vemos el siguiente, A ver. vamos a ver qué es lo que se le vende, lo poco que se le vende a China. Poquito, ¿verdad? Un 90% más, 90%, acaparan 5 rubros, cuero y pieles, desecho de cobre que ellos lo reutilizan para su industria, maderas y carbón vegetal, semilla oleaginosa, especialmente sésamo, ahí no entra soja y otros productos como carne, etcétera, y algunos aceites esenciales, ¿verdad? Eso representa el 94% de lo poco que Paraguay ya le está vendiendo a China, porque hay algunos visionarios que se animaron, pero imagínate si nosotros empezamos a cambiar nuestra postura, lo que va a hacer acá. La pregunta ahí es, ¿por qué o cómo esta gente estos empresarios ya pudieron vender? Porque siempre pues ahí no le podemos vender a nadie porque no tenemos relaciones diplomáticas. No sé. Lo cual, si hay 30 millones de dólares que ya le vendimos es porque hay alguna vía. Te explico. China tiene tiene sectores restringidos, prohibidos o incentivados, y ellos siempre priorizan a sus socios comerciales y los países que les reconocen, ¿verdad? Y ahí hablábamos lo que hace rato te decía al comienzo como algo interpersonal, pero que ellos lo llevan al plano nacional, digamos, ¿verdad? El guanxi, las relaciones, es importante. O sea, vos querés tener relaciones conmigo, pero no me querés reconocer mi existencia, ¿verdad? Para ellos eso es muy importante, el reconocimiento. Y hay muchos países que a nosotros nos quieren imponer o nos quieren hacer entender que no tenemos que reconocerle a ellos, pero ellos lo hacen, porque hay negocios. Entonces, ¿qué es lo que Paraguay podría esperar? Y creo que es el siguiente. Creo que ¿qué es lo que Paraguay podría esperar? Bueno, esto es algo de la carne, ¿verdad? Los países que más le venden carne a China. Argentina. ¿Ese rojo quién es? ¿Argentina? No, Brasil. Brasil. Brasil, Argentina y Uruguay representan casi el 60% juntos. De toda la carne de que toda la carne, la carne congelada, un tipo de carne que se le vende a China. Y ahí está Uruguay, ahí está Costa Rica, está Chile, está Bolivia vendiéndole carne. ¿Qué hacen ellos vendiéndole carne si no es lo suyo, verdad? Claro. Probablemente esté nuestra carne ahí, ¿verdad? Pero la oportunidad que perdemos ahí siendo nosotros un gran productor. Es el costo de oportunidad que estamos pagando, ¿verdad? Por esto. Y por último, ¿qué podría hacer Paraguay? ¿La siguiente? Y yo quiero ser tajante acá. Antes de entrar en esto, brevemente, ¿verdad? El tema de Uruguay. Lo de Uruguay es muy complicado. China no va a aceptar si ve que hay problemas en el Mercosur para que se haga con todo el Mercosur el TLC. Mercosur luego siempre tuvo problemas con la Unión Europea y otros países, otros bloques económicos para hacer un TLC. Es muy complicado. Porque nosotros mismos luego no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo como región y Paraguay encima no le reconoce a China. Entonces probablemente el Uruguay o ellos van a tener que pagar un costo por salir o por sustituir lo que el comercio que hacen acá por comerciar con China, pero ellos están haciendo el análisis costo-beneficio en este momento. Es muy difícil que se dé que dentro del marco del Mercosur. Es muy difícil, es mi opinión particular. Entonces la gente te pregunta, bueno, ¿y Paraguay qué entonces? ¿Cómo nos afecta? Bueno, mi análisis es el siguiente. Si nosotros estableciéramos relaciones con China, nos beneficiaríamos automáticamente porque vamos a poder vender los mejores productos, nuestros productos más exportados y que China compra mucho que son carne y soja. Y solamente en carne hablamos de unos 800 millones de dólares aproximadamente año. Y si es sumarle a eso la soja, ya hablamos cerca de 1.500 a 2.000 millones de dólares de ingreso extra. Claro. Y después, eso es comercio. Después tenés otra variable que son las inversiones, por ejemplo en infraestructura o financiamientos. Los chinos tienen algo que llaman el capital paciente, que ellos no tienen apuro, un pueblo con 5.000 años de historia, no tienen apuro en recibir los intereses y todo eso, pero ellos no te van a imponer una agenda, no van a meterse en asuntos internos. Con mejores plazos, mejores condiciones, no sería como los bonos de Nueva York, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y en inversión y financiamiento hablamos entre 5.000 a 10.000 millones de dólares por lo bajo, ¿verdad? Esto es lo que Paraguay podría obtener y más al tener relaciones diplomáticas con China. Pero acá ni siquiera lo debatimos. En el Congreso ni siquiera se debate el tema, no. Simplemente se vota y se ideologiza o se politiza. No, vos sos comunista, no, vos sos un socialista, me querés imponer tu agenda. Pero les recuerdo, China, hay que verla como la China milenaria, la China de los inventos.
que aportaron a la humanidad. La guerra comercial empieza cuando Trump dice, no, China nos robó patentes tecnológicas, nos robó... Esperan, ¿y los chinos? ¿A quién le pidieron patente por la hoja, por el papel, por la imprenta, por la pólvora? Por la pólvora que lo usaban para fines no bélicos precisamente? Y una serie de inventos, la seda que modeló el comercio a nivel internacional por siglos. A ellos no le pidieron a nadie patente por eso, fue un aporte a la humanidad. Y ellos los inventos que después los llevan a la tecnología y a los negocios, para la innovación, para la productividad, a esa China es la que hay que mirar, ¿verdad? ¿No? Y a la China que se proyecta, porque decía un historiador, el siglo XIX fue el siglo de Inglaterra, el siglo XX el siglo de los Estados Unidos, y ahora está en decadencia, y el siglo XXI va a ser otra vez el siglo de China. Pero no tenerle miedo, China no te invade otros países, ahora que estamos con el tema del conflicto, Claro. China no invade países, China siempre se defendió, la Gran Muralla fue para defenderse, ¿verdad? Entonces más bien, eso es un pueblo pacífico, pero hacerle un poco enojar, ¿verdad? O sea, Claro, claro. Perdón, pero hay que poner todo esos aspectos sobre la mesa y ahí debatir. Y ahí la consulta, Jorge, tiene que ver con esto. ¿Es cierto o hasta qué punto es o no real de que, bueno, vamos ya a negociar con los chinos, te reconocemos, pero eso no implica que nosotros seguimos teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán? ¿Hay un condicionamiento en ese sentido o no? Mira, hay algo que hicieron los últimos países que cortaron relaciones con Taiwán, por ejemplo, República Dominicana, 60 años creo de relaciones tuvieron, Panamá y otros. O sea, ¿es o no una condicionante? Lo que te quiero dar el ejemplo de los últimos que hicieron. A ver. Por ejemplo, República Dominicana lo que hicieron fue, le hicieron loa, le hicieron un agradecimiento, le hicieron una despedida, todo un homenaje por todo lo que Taiwán aportó a esos países y dijeron, señores, nosotros necesitamos cambiar nuestra política internacional, no tenemos nada en contra de ustedes, estamos agradecidos con ustedes, pero a partir de ahora nuestra sociedad necesita esto y China nos puede dar. Así que, señores, gracias por todo, pero ahora vamos a hacer este cambio de modelo. Necesitamos un patriotismo, no un romanticismo político, necesitamos un patriotismo. Los pueblos se mueven por intereses, no necesariamente por amistad. Claro, claro. Yo creo que acá lo que hay que cambiar es la forma de ver las cosas. No, los chinos te quieren imponer, no, espera, eso es algo interno de ellos. Nosotros no deberíamos meternos y opinar en cosas internas de ellos, en cosas de ellos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer respetar eso y decir, bueno, señores, ¿por qué otros países lo hacen? ¿Por qué otros países reconocen comercialmente y siguen negociando comercialmente con Taiwán, pero no tienen relación diplomática con ellos? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Más bien esa es mi pregunta, ¿verdad? Claro. Ahora, yo hablé hace una semana, 2 semanas más o menos, cuando termina lo del Mercosur, y me dice el viceministro que estuvo trabajando, que estuvo en la cumbre, que Paraguay podría eventualmente ingresar, digamos, dentro de un paquete con el Mercosur, pero, como lo hizo, él daba el ejemplo de Argentina y otros países hicieron, excluirse de ciertos capítulos, pero formar parte de un TLC con China. ¿Es viable esa alternativa? ¿Aceptaría China digamos, un comercio Mercosur con un Paraguay excluyéndose de algunos capítulos, pero formando parte también del bloque o no? Pero espera, ¿eso te le dijeron los chinos o quién el No, dijo el viceministro que fue la propuesta que Paraguay puso en el Mercosur. Dijo, o sea, dice que Paraguay le dice a los uruguayos, nosotros no tenemos ningún drama, porque de hecho Marito en algún momento del discurso también dice, no tenemos ningún drama de hacer negocio con los chinos, y podríamos eventualmente formar parte de un tratado de libre comercio con ellos, excluyéndonos de algunos capítulos. Esa es la propuesta que Paraguay presenta. Ahora, ok, sería interesante que Paraguay presente esa propuesta, que viaje una comitiva de acá a China continental y a esa propuesta, no en el Mercosur, primero luego. O sea, ese mensaje le llegó a los chinos. Ni saben, ni nos fichan, ¿verdad? Entonces, yo creo que es hora de hacer un debate serio. Y disculpame, ¿verdad? Pero los medios de prensa mismos muchas veces no quieren hablar tanto de este tema porque no quieren sonar diplomáticamente incorrectos. Yo no le estoy faltando al respeto a nadie al decir todo lo que te estoy diciendo. Estoy hablando como un técnico, como un profesional local paraguayo que vivió en China continental y conoce también cómo ellos son, ¿verdad? Entonces, yo creo que mientras no nos sentemos ni siquiera podamos debatir como sociedad, este tema va a seguir, lastimosamente. A menos que ahora haya un cambio de timón, a menos que alguien se anime y diga, no señores, esto ya tiene un ciclo, ya se cumplió ese ciclo. Veo que se establecieron relaciones diplomáticas ahora con Serbia, no sé qué. Con Singapur.
Singapur, El acuerdo. pero Singapur sí, pero digo Serbia, y después no me acuerdo qué país, hay un país del Pacífico, Vanuatu, no sé, un acuerdo, una cosa de esa. O sea, ¿qué ganamos ahí? Con respecto a esos países, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos que integrarnos a las naciones, ¿verdad? Pero tenemos que debatir este tema. No veo que haya un debate serio. Ni en las universidades se estudia el China. El caso. El caso de China no se estudia, ni siquiera figura en la malla curricular. Y es un error craso. Nosotros tenemos que prepararnos porque esto se viene, nos gusta, no se va a venir. Y no tenemos que tener miedo, tenemos que prepararnos para negociar, tenemos que preparar nuestra mano de obra, calificarla mejor y que la gente también aprenda un poco acerca de la cultura y el idioma mandarín, ¿verdad? Claro, claro. ¿Por qué no traemos algo que tenga que ver con un tema neutro, la cultura? Le invitamos al Instituto Confucio para que se aprendan idiomas, hacemos mucho venture con empresas chinas, hacemos un intercambio cultural a través de los deportes, ir intentando un acercamiento en temas neutros, digamos. Para mí el tema cultural es un tema neutro, por ejemplo, ¿verdad? A los chinos les gusta mucho el fútbol, les gusta mucho nuestra cultura, les parece algo interesante, ¿verdad? Entonces, teniendo un acercamiento en esos temas y que de acá en algún momento salga una comitiva que pueda viajar a China continental y pueda proponer esto que me está diciendo. ¿Por qué no? Pero ¿por qué no proponerlo a ellos, no en el Mercosur? Claro. En el Mercosur no están ellos. Ahora, ¿qué pasaría, Jorge, si Uruguay definitivamente logra cerrar un acuerdo de libre comercio? ¿Verdad? ¿Sería de alguna forma el fin del Mercosur? Porque eso también se habló, porque claramente logré hablar con políticos argentinos, paraguayos también, ¿verdad? No pude con brasileños, pero decían que se violaría el Tratado de Asunción y ahí la situación de Uruguay se complicaría. ¿Vos pensás que si sale ese TLC se termina, digamos, la participación de Uruguay, por lo menos dentro del bloque, o no? Yo creo que Uruguay va a tener que decidir eso. Hay también, no todos están también a favor en Uruguay, ¿verdad? Uruguay ya tuvo casos en el tema Aladi, creo que con México y no me acuerdo el otro país, ¿cuál era? 2 casos, pero que la Aladi sí permite que se hagan acuerdos regionales, ¿verdad? Fuera de Aladi, ¿verdad? Sí. No es el caso del Mercosur. Y yo creo que la intención uruguaya al menos la intención de ellos es ir solos a negociar, ver qué es lo que ellos consiguen y hacerle partícipe al Mercosur. Al menos eso se desprenden de las palabras del presidente Lacalle Pou. Y lo que los chinos dicen, al menos el director de Relaciones Exteriores de China para América Latina y el Caribe, el señor Tsai Wei, lo que él dice es sí, China está abierta a una cooperación con el Mercosur. Hasta esos términos están hablando. Pero después, las letras pequeñas, ¿qué implica eso? Va a tener que tener un costo político y China no va a querer pagar ese costo político, no va a querer quedar mal con la Federación de Empresarios Industriales de San Pablo, por ejemplo. Son los que más se oponen en Brasil. El resto de Brasil está feliz porque ustedes dieron la balanza comercial ahora. Claro, claro. Y Argentina más. Y en la Unión Industrial Argentina, y bueno, hay mucho más división dentro de Argentina por el tema China. Pero si vos hablas con la gente de la Cámara de Comercio Argentino-China, Argentina, o si vos hablas con la gente de la Cámara de Comercio Brasil-China, ellos están pero expectantes en que haya más apertura, ¿verdad? Entonces yo creo que el Mercosur, mi opinión particular es que difícilmente se dé un tratado libre comercio Mercosur-China. Lo va a tener que hacer Uruguay por su cuenta y bueno, y va a tener que asumir el costo político. Va a tener que asumir el costo político. Finalmente, a lo largo de los últimos 3 o 4 años hemos escuchado muchas expresiones ya de empresarios paraguayos pidiendo el debate, que eso incluso ya le preocupó a los Estados Unidos, me consta. Todavía son muy incipientes, pero por lo menos yo ya vi a algunos líderes del sector cárnico, del sector soja, decir, bueno señores, en algún momento tenemos que ponernos a hablar sobre este tema. ¿Vos ves que acá a nivel local, a nivel empresarial, más que esos pequeños chispazos de reacción, hay alguna movida de algún sector de sectores económicos en Paraguay que están diciendo pongamos esto sobre la mesa para analizarlo? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa interesante que pasa, ¿verdad? Sin dar nombre, ¿verdad? Pero desde que empezó el tema de la guerra comercial con Estados Unidos especialmente, se empezó a subir el tono de eso que estás diciendo. En privado los empresarios dicen, sí, Paraguay tiene que tener relaciones con China, tenemos que ver la forma, o incluso ciertos funcionarios públicos de ciertos sectores claves que podrían beneficiar al Paraguay con relaciones con China te lo dicen. Pero a nivel, en su gremio o a nivel público no lo dicen. Hay ese temor, hay ese cuco, hay ese temor de ser excluido. Y mira, una vez incluso acá le hicieron una entrevista a un empresario chino que yo le invité en un medio, no este medio, tranqui, pero yo le invité en otro medio
y le hicieron la entrevista, después jamás lo pasaron al aire. Entonces yo me voy a reclamarle amistosamente a ese medio en cuestión, ¿por qué por qué no pasan estas noticias? Y sacó un abanico que decía Taiwán, no dijo nada, y dijo, no vamos a hacer publinota para ustedes. O sea, una cosa es en lo privado, pero después cuando algo en público se va a hacer, ahí se echan atrás. Entonces hay que debatir el tema. No se debate. Las 2 veces que se votó para que Paraguay tenga relaciones diplomáticas con China, no se hizo un debate con altura, con técnicos especializados en el área, con cada sector representado. Se ideologizó el tema. No, estos son los de izquierda, quieren traer su agenda, y China es comunista, etcétera, ¿verdad? Discurso que ya eso es un análisis de la época de la Guerra Fría. Claro. En otra ocasión sería interesante, depende de ustedes si quieren invitarme otra vez, ¿verdad? Hablar un poco de lo que es la historia china. Ya. Y van a ver que ellos ya pasaron por ese tipo de cosas. Y una última cosa, porque me acabo de acordar. Hace unos 2 años por ahí yo he visto que hay una cámara China, una cámara comercial Paraguay-China, una cosa así, Sí. ¿verdad? Que creo que tiene sede en Brasil y que suelen venir acá a hacer reuniones. ¿Eso es una iniciativa privada? ¿Por dónde nace esa? Eso es la iniciativa en Ciudad del Este había una asociación de comercio y turismo con China, un señor apellido Franco. Después este señor le invitó al presidente de la Cámara de Comercio Brasil-China, el doctor Charles Tang. Sí. Muchas veces hemos hablado con él, yo suelo también participar desde la pandemia, que él no pudo más venir porque es un señor ya de edad, ¿verdad? Entonces, es una iniciativa más bien privada porque el doctor Tang es un consultor privado y él incluso no es comunista, él es del partido del Kuomintang, ¿verdad? Pero él es chino. Claro. Se formó en Estados Unidos, después se fue a Brasil y él muchas veces él logró muchas inversiones en empresas chinas grandes en Brasil, por ejemplo. Y él vino y vio como algo interesante Paraguay. Y acá encontró trabas por todos lados. Como te digo, entusiasmo en privado, pero en público silencio. Esa es la constante. Entonces se tiene que romper de una vez por todas eso, yo creo. Tienen que animarse. Estamos en época electoral. La vez pasada yo le pedí a un economista conocido acá en el medio, ¿qué opinas de este tema? Y me dijo, te doy mi opinión, pero por favor no me nombres. Y no quiero hablar de este tema en público porque es época electoral. ¿Por qué ese miedo? Estamos hablando de algo que le va a favorecer a nuestro país, a las generaciones futuras. Son cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos toca y yo creo que la educación es importante, debatir es importante, tener la información es importante y bueno, después ya decidamos qué vamos a hacer con eso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, Jorge, mira, ha sido un placer hablar contigo. Nosotros, así como la semana pasada, por ejemplo, hablamos mucho de esta posibilidad de apertura para el mercado de la carne de Estados Unidos. Nos pareció sumamente interesante porque todo lo que le beneficia a Paraguay nos parece interesante, ¿verdad? Y ahora tenemos la posibilidad de hablar contigo sobre otra potencia económica mundial que es China, ¿verdad? Y qué bueno poder tener un abanico de oportunidades y sobre todo, porque sobre todo yo creo que acá lo importante somos paraguayos. Y nosotros tenemos que pelear, creo yo, como medio, como país, digamos, por lo que le beneficie a nuestro país, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los estadounidenses, qué hacen los brasileños, qué hacen los argentinos? Que todo el mundo hace pelea por los intereses de su país. Y creo que ese es el chip que tenemos que instalarnos nosotros. Mira, termino con esto para no alargar mucho el tema, pero a mí me da cierta hasta envidia ver cuando Perú, cuando Argentina o Uruguay mismo le está empezando a vender a China ya por plataformas digitales. Ya ni siquiera viajan más los empresarios, por plataformas digitales. Está el WeChat, Tmall, Alibaba mismo y otros, en los cuales ellos contratan influencers chinos que le llegan a millones de personas, le traen a visitar sus países, les muestran lo que es su cultura, su comercio, y estos se van entusiasmados en su país y difunden la información, entonces empiezan los chinos a viajar y a ver la oportunidad y ya hacen su pedido ahora por WeChat, ¿verdad? Que es una plataforma digital china, y nosotros ni siquiera debatimos el tema porque tenemos miedo. Increíble. Bueno, Jorge Peralta, muchas gracias por venir a visitarnos. Era un tema que queríamos tocar, nos pareció sumamente interesante, que de hecho ya varias veces lo habíamos hablado, incluso en tapa, hay varias tapas de 5 días que planteamos este tema, que para nosotros nos parece crucial como medio económico seguir hablando. Así que gracias por tu visita. Gracias por la invitación. Muy bien, y con esto nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes también por la sintonía, invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros para seguir hablando de temas económicos y financieros aquí en Monitor Económico. Será hasta mañana.